Ya pasó mucho tiempo desde que cometí el peor error de mi vida. Tenía cerca de 25 años cuando me di cuenta que toda mi vida había llevado una carga muy pesada. Todo comenzó en mi pubertad, en esa adolescencia donde comienzan los cambios físicos y emocionales. Al vecindario llegaron nuevos vecinos y tenían un hijo de mi edad llamado Polo. Comenzamos a llevarnos bien, jugábamos fútbol por las tardes. Comencé una amistad bonita de adolescencia, bueno, eso creía hasta que un día iba a comenzar mi desgracia. Me invitó a su casa a ver el partido de fútbol de nuestro equipo favorito. Estábamos emocionados y comíamos unas ricas botanas. Nos pusimos tensos cuando se fueron a penales, pero de pronto, el gol ganador de nuestro equipo favorito hizo que festejáramos eufóricamente. ¡Gol!, gritó Polo y me abrazó muy fuerte. Comenzamos a brincar con júbilo, una y otra vez, lo más alto que podíamos. Pero repentinamente, topamos con algo que hizo que cayéramos al suelo. En esa cercanía con Polo, cometí el pero error, no sé qué me pasó en ese momento. Perdón Polo, solo fue un beso de broma, le dije, para tratar de que mi amigo no se sintiera tan mal y me pudiera perdonar. Pero por dentro estaba nervioso y Polo estaba sumamente enfadado y confundido. Quítate, nunca debiste de besarme Bruno. Mi corazón latía fuerte, aún lo recuerdo y me siento mal. Las palabras de mi amigo Polo hicieron un cambio en mí y en lo que iba a ser mi vida a partir de ese momento. Me gritó, nunca más te me acerques. Al oírlo comencé a temblar del miedo y lloré. No le digas a nadie por favor, Polo, pero a él no le importaron mis palabras. Me corrió de su casa y al otro día comenzó mi calvario, el que me llevaría a no ser yo y no estar bien durante mucho tiempo de mi vida. Comencé a ver que mis amigos del vecindario se empezaron a alejar de mí. Yo me sentía muy mal. Lo peor fue cuando ese rumor llegó a mis padres. Lo consideraban mal. El enojo de mi padre me asustó. Me dijo, espero que no sea verdad lo que se está diciendo de ti, hijo. Lo que le dije al verlo, fue que todo era mentira y no se preocupara más. Mis padres me abrazaron con amor, pero para mí ya nada fue lo mismo. Estaba sufriendo mucho. Me sentía un mentiroso y no sabía cómo enfrentar lo que estaba viviendo. Pasé tiempos muy difíciles en esa etapa de mi vida, lo que me llevarían con el tiempo a hacer algo que nunca imaginé. Así es, pasó el tiempo, en el bachillerato comencé a tener más conciencia de mí. Aprendí a mentir, decidí decir que todo era mentira de Polo. Afortunadamente, gracias al paso del tiempo, eso quedó atrás, y ya nadie creía lo que había pasado. Pero yo sí sabía muy bien que había sentido en ese momento de debilidad al tener tan cerca a Polo y lo que me había hecho sentir con ese roce de sus labios. Salía a fiestas con mis amigos, y todos empezaban a cortejar a las chavas, pero en mí había algo más. Una espina clavada que no salía nunca. Ya a esa edad comprendía más cosas, ya estaba más grande, pero lo que me quedaba claro era que debía de encajar en mi círculo social. Mis amigos eran conquistadores cada que salíamos a fiestas, así que yo solo seguía su juego, pero terminaba no teniendo ninguna conquista, solo platicaba con las chavas. Así seguí todo el bachillerato, hasta que llegué a la edad adulta, ya tenía 25 años, pero nunca me habían conocido ninguna novia y mis padres comenzaron a preguntarme que cuando les daba la noticia de que ya tenían una nuera. Mis padres estaban muy entusiasmados de que yo encontrara al amor de mi vida, me casara con una buena mujer y tuviera muchos hijos. Ese era su sueño, verme realizado como un hombre de familia y ellos como unos abuelos felices. Sus palabras tenían mucho peso en mí. Siempre me sentí atado, no podía ser yo. Porque dentro de mí estaba reprimido un sentimiento diferente. Comencé a sentirme presionado por mis padres. Y terminé pensando, no pierdo nada y puedo ganar mucho. Así que como todo un maestro de la mentira, empecé a buscar a la que sería mi novia. En realidad no me importaba con quién fuera, me daba igual. Así que en la empresa donde trabajaba tenía muchas conocidas, y decidí que iba a cortejar a una de ellas para tener una relación formal y ya pararan mis padres y amistades de decir que para cuando la novia. Con la compañera que mejor me llevaba era Nati, ella me caía muy bien, y ella un día me dijo que yo le parecía atractivo, así que la invité a salir. Aceptó enseguida. Ya la empecé a conocer fuera de la empresa, me di cuenta que ella era una gran compañía, no me aburría, todo el día nos la pasábamos riendo de todo. Comenzó a ser una gran amiga, así la veía yo. Pero tenía que seguir fingiendo que me gustaban las mujeres, no podía dejar que mis padres se enteraran de la verdad.
Los haría sentir muy mal. Llegó el momento preciso, ya mis padres me decían muy a menudo que para cuando una novia y yo les decía que estaba saliendo con una chava. A ellos les encantaba oírme decirlo, pero a mí no me gustaba y lo tenía que hacer para ya callar sus palabras. Una tarde, estaba decidido a pedirle a Nati que fuera ya mi novia y aunque no estaba a gusto con lo que iba a hacer, la decisión ya la había tomado. La invité a salir a tomar un café, pero yo a lo que iba. Así que directo le dije, ya hemos salido algunas veces y nos llevamos muy bien, ¿quieres ser mi novia Nati? Ella hizo un leve suspiro y me contestó que ya me había tardado en pedírselo. Yo la veía como una amiga, pero tenía que hacer parecer que todo estaba bien. A partir de esa cita, comenzamos a salir más, ya como novios. Ella me caía muy bien, era buena mujer, y por momentos cuando platicábamos y veía sus ojos que comenzaban a enamorarse, me sentía mal conmigo mismo. No puedo creer que tenga que hacer esto, para evitar las críticas, pensaba con nostalgia. Continuamos una relación de noviazgo, ya teníamos un mes de andar, pero yo me sentía deshecho por dentro, mis preferencias no eran esas y me sentía reprimido. Lo único que me daba consuelo era ese chat de un grupo que encontré. De solo pensar qué dirían mis padres si se enteraran me daba miedo, así como cuando en la secundaria Polo empezó a hablar de mí y que lo bese, todos mis conocidos se iban a burlar de mí o me discriminarían. Eso no me lo tenía permitido, nunca más iba a volver a recibir las burlas de la gente, crecí con ese trauma y no lo quería repetir en mi vida. Hasta que una noche, sonó una notificación del chat, su foto de perfil, me gustó. Era muy guapo. Me dijo, hola soy Benjamín, quisiera conocerte. Podemos vernos hoy. Todo iba muy bien, la dirección que me dio estaba muy retirada de mi domicilio y fue cuando dije, voy a ir, hasta allá nadie me reconocerá. Le cancelé la salida a mi novia Nati. Ya era muy noche y le dije a mi conquista, ya me voy, pídeme un taxi, y él se sonrió y dijo que tenía uno de confianza para que me llevara hasta mi casa. Pero esa felicidad iba a transformarse en algo distinto. A la mañana siguiente recibí un mensaje de él, me dijo, quiero ir a verte mañana, comencé a temblar del miedo. No se te ocurra, tengo novia. Al oírme se comenzó a reír. Pero me dijo, a mí eso no me importa, que ya sé dónde vives, mi amigo el taxista me lo dijo. Al escucharlo, sentí que lo dijo en tono irónico, algo estaba mal. Estaba lleno de celos y era muy obsesivo. Me arrepentí en haberlo conocido. Vivía con el miedo permanente, no quería que se enteraran mis padres y ahora mi novia Nati, ella era buena y yo sabía que la estaba usando y eso me hacía sentir mal. Sentía que no podía salir de esa relación con él. Me saturaba de llamadas y yo quería seguir mi juego de vida, fingiendo que era feliz con mi novia, pero dentro de mí, estaba muy cansado, vivir una doble vida, no me tenía feliz, pero todo iba a cambiar un día. Me dijo fúrico, si no la terminas hoy mismo, voy a hacer lo que no quieres que haga. Eso que me dijo me dejó temblando de pavor. No, por favor, no lo hagas, nadie se debe de enterar que no me gustan las mujeres, sería una catástrofe. Mis piernas temblaban, mis manos las sacudía tratando de mantener la calma, pero no podía. Así que le dije, lo voy a hacer, hoy termino con Nati. Pero lo que no sabía él, era que no lo iba a hacer, al menos no por ahora, mis padres estaban felices teniendo una nuera y yo a su lado me sentía tranquilo porque nadie sospechaba de mi gusto hacia los hombres. Pensé, mi conquista no se va a enterar que yo sigo de novio con Nati, voy a tener que mentirle también a él. Pero fui muy ingenuo, con una persona con celos enfermizos y obsesiva, nunca se sabe qué es lo que pasará, y ahora me doy cuenta de eso. Pasó una semana, y yo continué con mi doble vida. Él sabía que ya no continuaba con mi novia, pero era mentira. Hasta que pasó lo que nunca pensé. Estaba casi por dormirme cuando sonó mi celular. Bueno, ¿qué quieres? Ya me iba a dormir. Pero su contestación hizo que mis traumas de la adolescencia salieran otra vez. Me dijo con tono burlón, como no hiciste lo que te dije, hice lo que debiste de hacer Bruno. En ese momento sentí que el mundo se me caía encima, me puse pálido, y recordé cuando mi amigo Polo en la secundaria, le había dicho a todo el vecindario que yo lo besé y el daño que me hicieron las burlas de los vecinos y mis amigos me rechazaron porque según no era un hombre. Comencé a temblar del pavor de volverme a enfrentar a las críticas de la gente y de lo que iban a decir mis padres, ellos estaban tan felices de que yo tuviera novia y los pudiera hacer abuelos. Pero no pasó mucho tiempo cuando de repente oí que sonó el timbre de mi casa. Mi madre dijo, pasa hija, vienes a ver a Bruno.
Daba vueltas por todo mi cuarto, no sabía qué hacer, era mi novia pero ahora ya sabía de mi doble vida. Estaba desesperado, no quería que nadie lo supiera pero Nati comenzó a hablar y llorando le dijo a mi mamá que yo la había engañado. Cuando oí eso, bajé corriendo las escaleras y la vi destrozada. Pensé que me querías Bruno, que te hice para que me hayas engañado de esta forma. No paraba de llorar y eso hizo que yo también lo hiciera. Mi madre viendo y oyendo todo, solo era testigo de lo que pasaba. En ese momento mi cuerpo completo comenzó a temblar. A mi madre le cayó por sorpresa lo que dijo. Aún recuerdo la cara de mi madre, siento un profundo dolor por su expresión. Mi padre que estaba en el cuarto viendo televisión, bajó. Pero al ver a las dos llorando amargamente, me dijo, dame una explicación Bruno, ¿qué pasa? Yo sentía mi boca seca, no podía hablar, estaba muy nervioso, pero ya era inminente que todo el mundo se enteraría que no me gustaban las mujeres. Nati, paró de llorar, pero notaba en su mirada un profundo rencor hacia mí. Yo tenía mucha vergüenza. Mi padre me aventó y comenzó a insultarme, me dijo de todo, incluso no puedo ni repetir sus palabras, esas palabras que me hicieron tanto daño emocional y que terminarían por dañar completamente mi autoestima y mi amor propio. Nati se fue insultándome. Y me quedé con mis padres, pero todo había cambiado. Ya no los podía ver a la cara, mi padre me corrió y me dijo que me fuera de la casa por haber mentido. ¿Ahora qué vamos a hacer?, le dijo a mi mamá. Los dos lloraban, pero nunca pensaron en el gran daño que me estaban haciendo. Subí despacio las escaleras, pero ya no iba bien, estaba aturdido, mis pensamientos no eran los correctos. Con la cabeza agachada porque sentía que llevaba un gran peso en mis hombros que me impedía ver de frente, me metí a mi cuarto, solo pensaba, ¿a dónde me voy a ir? Mi padre me corrió de la casa por mis preferencias. Ya no me quieren, otra vez voy a hacer la burla de todos mis amigos, Nati se va a encargar de decirle a todos lo que pasó. Me criticarán y en ese momento sentí que no lo podía soportar más. Ya no tenía nada ni a nadie. Me quedé llorando acostado en mi cama, cuando mis pensamientos jugaron en mi contra. Recuerdo que eso fue lo último que pensé. Estaba desesperado y confundido, sumido en mis pensamientos abrumadores por lo que había pasado. Recuerdo vagamente que me perdí en un sueño profundo que no tenía fin. Ya no sé nada más, no sé qué pasó conmigo. Pero ahora entiendo que tenía que pasar esa experiencia para cambiar todo en mí. Me sentía mareado, no sé cuántos días habían pasado, comencé por abrir despacio mis ojos y una luz cegadora estaba frente a mí. No me dejaba ver bien. Oía mucho ruido, voces por doquier. Hasta que una voz fuerte, me preguntó. ¿Cómo te sientes, Bruno? Me tapé mis ojos con una mano para no ver esa luz cegadora que me deslumbraba y poco a poco fui viendo que estaba parado frente a mí, un hombre fabuloso vestido de blanco, estaba muy débil y me sentía mareado. Así que le pregunté, ¿eres un ángel? Pero comenzó a reír. No soy un ángel, pero casi logras verlo. Te pusiste muy mal, Bruno, has estado luchando muchas semanas por salir del coma. Y me siento feliz de que hoy lo lograste. Pero déjame decirte que tu idea de ir a ver a los angelitos fue un disparate. Fue ahí que recordé todo lo que había pasado y lo que me llevó a ese hospital. Así es, el hombre vestido de blanco y con el que estaba hablando, era un doctor. En realidad un hermoso doctor, que iba a hacer que mi mundo cambiara completamente. Comencé a reponerme esa noche y al otro día, mis padres fueron al hospital. Yo aún me sentía muy mal por lo que se habían enterado y no los podía ver a la cara. Mi papá me tomó de la barbilla y me alzó el rostro y me dijo. Me alegra que estés bien, hijo, vi en sus ojos lágrimas de sinceridad. Mi madre, me tomó de la mano. Perdón, hijo, nunca quisimos ofenderte, no sabíamos cómo actuar, pero quiero decirte que este tiempo que estuviste en coma, nos dimos cuenta que nunca debimos de tratarte así, somos tus padres y los que te deben de dar el apoyo que necesites, sin importar cuál sea tu preferencia. Ese momento fue conmovedor, hicimos las paces y me dijeron que también Nati había estado yendo al hospital a verme cuando estaba en coma, ella ha estado muy preocupada por ti, Bruno, te quiere mucho. No lo podía creer, después de lo que pasó. Mis padres se fueron a la casa, pero a mí aún no me iban a dar de alta. Todavía faltaban algunos exámenes. Así que al otro día, muy temprano, sentí una mano tibia tocarme el brazo. Bruno, despierta, mira lo que te traje. Abrí los ojos y vi que era el doctor que vi la primera vez, estaba parado frente a mí pero ahora con un plato lleno de fruta.
Mira lo que te traje para que te desayunes. Él tenía una linda sonrisa, me cautivaba. ¿Para mí?, le pregunté. Sí, son para el paciente más guapo de todo el hospital. Sus palabras me hicieron sonrojar. Ese doctor me estaba coqueteando y a mí no me desagradaba. Me dijo con una sonrisa seductora, me llamo Julián. Así que como yo ya intuía que le gusté a ese doctor, le dije coqueto. Tienes un hermoso nombre porque tú eres un hermoso hombre. Y nos empezamos a reír. Ese fue el principio para comenzar una relación que me ayudaría a sanar mis heridas y mis traumas por mis preferencias hacia mi mismo género. Julián me dijo, jamás, debes de sentirte mal por quién eres Bruno. Tu valentía al ser auténtico y vivir tu verdad es una inspiración para otros como nosotros. Siempre tendrás mi apoyo incondicional. Ese doctor que me había salvado la vida, ahora me había enseñado muchas cosas que a pesar de mis 25 años, tenía reprimidas. Con todo lo que viví desde mi adolescencia, todas esas burlas y menosprecio de mis amigos y familia, jamás iba a dejar que me afectaran de nuevo. Ahora soy más fuerte emocionalmente, sé lo que soy, lo que valgo. Ahora entiendo que no necesito la aprobación de nadie para ser quien soy, mi valor no depende de cómo me ven los demás o de qué preferencias tenga, me merezco ser amado por ser simplemente yo, las opiniones de otros no me definen, sus insultos no me afectan, porque solo demuestran lo que son ellos, lo que tienen en su corazón y sus malos sentimientos. Comprendí que todos somos iguales, amamos igual y sentimos igual. Comprendí que hay personas que odian lo que creen diferente, pero eso solo los afecta a ellos, no a mí. Yo continuaré viviendo y siendo feliz. No daño a nadie con mis gustos, tengo valores, soy hijo de familia y un buen ser humano. Ahora que veo todo en retrospectiva, me doy cuenta que hubiera cometido el peor error de mi vida si lo que hice aquella noche, lo hubiera logrado. Ya no iba a poder conocer al verdadero amor, ni continuar viviendo todas las etapas de mi vida. Julián me enseñó que me merezco todo el amor que la vida me pueda dar. Y déjenme decirles que después de que yo me sentía triste y solo, ahora me doy cuenta que el amor lo podemos encontrar en cualquier lado. Lo que importa es ser felices y aceptarnos como somos. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, activa la campana para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo vídeo, regálame un me gusta y comparte qué opinas o tus experiencias en los comentarios, aprecio mucho cada opinión.